noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio 1 que nos proponen en la BAU de junio de 2018 en la opción A para la Comunidad Autónoma Andaluza. El primer ejercicio es bastante sencillo y nos proponen que calculemos los coeficientes A, B y C de una función definida de los números reales a los números reales que viene dada por esta función polinómica de grado 3. Dice que tiene en x igual a 1 un punto de derivada nula, pero que no es extremo relativo y que la gráfica de f pasa por este punto 1, 1. Es importante aquí darse cuenta que si este punto de derivada nula no es un extremo relativo, tenemos que tener en cuenta que será un punto de inflexión. Muy importante y lo voy a dejar por escrito. Es decir, si f de x no tiene un extremo relativo en x igual a 1, esto nos quiere decir que la función f de x tendrá un punto de inflexión, es decir, que la función pase de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava en dicho punto. Por lo tanto, la segunda derivada de dicha función en ese punto será 0. A partir de ello, vamos a imponer las condiciones para obtener los valores de a, b y c. Por ello, tenemos la función f de x, que es la siguiente. X al cubo más ax cuadrado más bx más c. Vamos a calcular la primera derivada de dicha función polinómica. Bajamos el 3, sería 3x cuadrado, bajamos el 2 más 2ax más b. Y vamos a recalcular su segunda derivada. Su segunda derivada sería 6x más 2a. Vamos a empezar a imponer las condiciones que nos da el problema. Lo primero que hemos dicho es que dicha función derivada segunda en x igual a 1 es nula. Por lo tanto, f2' en x igual a 1 es 0. ¿Vale? Entonces, aplicando esta condición, nos venimos a esta función que hemos derivado ya y donde ponga x ponemos un 1. Por lo tanto, sería 6 por 1 más 2a, esto es igual a 0. 6 por 1 es 6, me queda 2a, paso el 6 negativo y de aquí deduzco que la a es menos 6 entre 2, que es menos 3. Ya tendría el valor de a, es decir, a es menos 3. ¿Vale? Como en x igual a 1 es un punto de inflexión, lo que nos quieren decir también es que su primera derivada en x igual a 1 también se tiene que anular, ¿vale? Hemos encontrado que no es un punto relativo y con la condición de que su segunda derivada se anulaba y era un punto de inflexión, ¿vale? Porque nos lo decía el propio enunciado, si leéis, dice que tiene en x igual a 1 un punto de derivada nula, es decir, la primera derivada se anulaba y que no es un extremo relativo, lo que nos quiere decir que es un punto de inflexión. Por lo tanto, aplicando esta condición igual que antes y viniéndonos a esta primera derivada y sustituyendo el valor de x por 1, pues tenemos lo siguiente. Tenemos 3 por 1 al cuadrado más 2 por a. El a ya lo sabemos, ¿vale? El a ya lo conocemos, vale menos 3. Lo vamos a poner menos 3 por x que vale 1 más b. Y esto es igual a 0. 3 por 1 al cuadrado es 3. 2 por menos 3, menos 6, más b igual a 0. 3 menos 6, menos 3, más b igual a 0. Y de aquí deduzco que la b vale 3, ¿vale? Este sería el valor de b. Y ahora nos faltaría por calcular el valor de c. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el último dato del problema que nos daba, que nos dicen que la función f pasa por el punto 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dicha función en x igual a 1, esto nos tiene que dar un 1, ¿vale? Tenemos que aplicar esto teniendo en cuenta que la a vale menos 3, la b vale 3 y tenemos que averiguar cuánto vale c. Pues vamos a ello. Donde ponga x ponemos un 1, pues sería 1 al cubo,
más a por x cuadrado. La a vale menos 3, ¿vale? Pues le ponemos menos 3 por x al cuadrado. Donde ponga x ponemos un 1 al cuadrado. Más b, que vale 3, por x, que vale 1, ¿vale? Estoy sustituyendo en esta. Y ahora más c es igual a 1. Vamos a hacer las operaciones. Esto sería 1, menos 3 por 1, menos 3, más 3, más c igual a 1, ¿vale? Menos 3 más 3 es 0, me queda 1 más c igual a 1. Si el 1 lo pasamos a la derecha negativo, me queda que la c es 0, ¿vale? ¿Y cuál será la solución de dicho problema? Pues como ya tengo a, tengo b y tengo c, sería venirme a mi función y sustituir la a por menos 3, la b por 3 y la c por 0. Por ello tenemos la solución siguiente. F de x será igual a x al cubo. ¿La a cuánto nos ha salido? La a valía menos 3. Pues menos 3x cuadrado. Más bx. ¿Cuánto valía b? B valía 3. Pues más 3x. Y la c valía 0, por lo tanto no lo pongo. Por lo tanto, esta será dicha función que tiene derivada nula en x igual a 1 y no es un extremo relativo, ¿vale? Y dicha función pasa por el punto 1, 1, ¿vale? Como veis, este problema es bastante sencillo y en este vídeo he metido un extra y vamos a hacer el ejercicio 2 de dicha opción A del lavado de junio de 2018. Vamos a ir. Pues en el ejercicio 2 nos dice que consideremos las siguientes funciones f y g definidas en todos los números reales y dadas por las siguientes expresiones. Tenemos una función cuadrática, 6x menos x cuadrado, y una función g de x que, como veis, está en valor absoluto, ¿vale? Y también es una función cuadrática. El primer apartado nos dice que esbocemos el recinto limitado por la gráfica de f y de g, ¿vale? Esbozar es hacer una pequeña representación de la gráfica sin hacerlo muy detalladamente. Es decir, no tendremos que hacer un estudio detallado de dichas funciones. Es decir, vamos a calcular las características más importantes que nos permitan representar o hacer un esbozo de dicha gráfica, de estas funciones. Y tenemos que calcular los puntos donde estas gráficas se cortan. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera. F de x es 6x menos x cuadrado. Para que la veáis bien, la voy a poner como menos x cuadrado más 6x. Como veis, esto es una parábola, ¿vale? El coeficiente que acompaña al x cuadrado, como el a es menos 1, recordad que la parábola será hacia abajo, ¿vale? Importante a tener en cuenta. Entonces, una vez que tenemos cómo es la forma de la parábola hacia abajo, vamos a calcular el vértice de dicha parábola. Si recordáis, para calcular el vértice de una parábola, calculábamos la coordenada x y la coordenada y. La coordenada x se calculaba como menos b partido 2a, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en esta función cuadrática el a es menos 1, el b es 6 y el c es 0, ¿vale? Lo que acompañaba a la x es el b y el c es 0. Por lo tanto, v sub x, ¿cuánto valdrá? Pues v sub x será menos, ¿cuánto vale b? B vale 6 partido 2 por menos 1, que es lo que vale a. ¿Y esto a qué es igual? Pues sería menos 6 entre menos 2. 6 entre menos 2 es menos 3 y menos por menos es 3. Tened mucho cuidado con estos signos, ¿vale? Una vez que tenemos v sub x, podemos calcular v sub y evaluando dicha función en x igual a 3. Es decir, nos venimos a esta función y donde ponga x ponemos un 3. Menos 3 al cuadrado más 6 por 3. Esto es menos 9 más 18, 3 por 6, 18 y esto es 9. Por lo tanto, el vértice de dicha parábola será el punto 3, 9.
importante a la hora de representar o hacer el esbozo de dicha gráfica. Como veis, podemos calcular también los puntos de corte que serán de gran utilidad. Y con esos 3 puntos, o esos 2, es decir, el vértice y los puntos de corte que nos den, podremos hacer pequeños esbozos de dicha gráfica. Vamos a comenzar con el corte con el eje X, ¿vale? El corte con el eje X. Recordad que cuando corta el eje X es cuando la Y vale 0. Entonces, imponiendo esta condición, 0 es igual a menos x cuadrado más 6x, ¿vale? Recordar que aquí se tiene que sacar factor común la x, es decir, 0 es igual a x por menos x más 6. Que esto sea 0, la única condición que puede ser es o que la x, es decir, que esta x sea 0, ya que 0 por algo va a ser 0, es decir, la primera condición es que la x valga 0, obligatoriamente, o que lo que hay dentro del paréntesis sea 0, porque 0 por x es 0, por lo tanto, menos x más 6 sea 0. Lo que se deduce de aquí, si el x lo pasamos positivo a la derecha, que la x sea 6. Por lo tanto, ¿cuáles serán los puntos de corte? Pues el punto de corte con el eje X tendré el primero que va a ser el 0, 0, ¿vale? Y el punto de corte segundo va a ser el 6, 0. Vamos a ver si tiene puntos de corte con el eje Y. Con el eje Y es cuando la x vale 0. Pues me vengo a mi función f y la evalúo en x igual a 0 para conseguir cuánto vale y. ¿Vale? Me vengo a dicha función, a esta primera, y pongo 0 al cuadrado más 6 por 0 y esto es 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y también será el 0, 0. ¿Vale? Con estos 3 puntos que he obtenido, o 4, ¿vale? Porque este se repite, con estos dos, punto de corte con el eje X, y con mi punto del vértice, vamos a hacer un esbozo, que es lo que nos pedían, de esta función primera, ¿vale? Representándola en nuestro eje de coordenadas cartesianas, obtenemos la siguiente gráfica. Como veis, si representamos dicha gráfica, es una parábola, el vértice está en este punto, que como veis es el 3, 9, como habíamos obtenido, ¿vale? El punto 3, 9. Tiene un punto de corte en el 0, 0 y tiene un punto de corte en el 6, 0, ¿vale? Con eso hubiéramos hecho el primer esbozo. Ahora vamos a ver cómo representar la función g de x, que es un poco complicada o diferente porque está entre valores absolutos. G de x es, en valor absoluto, x cuadrado menos 2x, ¿vale? Si quisierais poner esta función como una función definida a trozos, lo que tenemos que hacer es resolver lo que hay dentro del valor absoluto. Dentro de lo que hay valor absoluto hay un x cuadrado menos 2x y lo igualamos a 0. Vamos a ver para qué valores esta función se anula, ¿vale? Sacamos factor común la x menos 2 igual a 0. Y ponemos las condiciones, o que la x sea 0, porque 0 por algo es 0, y esta sería una de las soluciones. Y la segunda es que lo que haya dentro del paréntesis sea 0, porque 0 por x es 0. Pues x menos 2 es igual a 0 y lo que se deduce es que la x tiene que ser un 2. ¿Vale? Tenemos que ver en qué partes determinadas por 0 y 2 la función g de x va a ser positiva o negativa. Lo que tenemos que ver ahora es que g de x si es positiva, negativa o positiva en estas partes. Para ello aquí vamos a coger x igual a menos 1, aquí vamos a coger x igual a 1, aquí vamos a coger x igual a 3. Lo que tenemos que hacer es evaluar dicha función en estos puntos. Vamos a hacer g en x igual a menos 1. Si lo evaluáis, esta función sería menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, ¿vale? Esto sería 1, menos por menos es más,
2, que esto es 3. Como veis, es positivo. Por lo tanto, en este trozo, es decir, de 0 hacia el menos infinito, la función g de x será positiva, es decir, se va a quedar tal cual está. Vamos a ver en x igual a 1. Pues g en x igual a 1. Pues lo mismo, 1 al cuadrado, sustituimos la x por 1 en esta función, menos 2 por 1. Esto sería 1 menos 2, que es menos 1. Como veis es negativo y entre el 0 y el 2 la función será negativa, es decir, a esto habrá que cambiarle el signo. Y ahora vamos a ver en x igual a 3. Pues g en x igual a 3. Sería 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y esto es igual, 3 al cuadrado es 9, menos 6, que es 3. Y es positivo. Por lo tanto, la función en ese intervalo será positiva. Por ello, ¿qué obtenemos? Que la función g de x, si la queremos escribir como una función definida a trozos, tendremos los siguientes intervalos. En primer lugar, tendremos que la x puede estar entre 0 y 2. Luego la x puede ser mayor o igual que 2 y la x podría ser menor o igual que 0. Como hemos visto, si la x es menor que 0, es decir, en esta zona, la función es positiva, por lo tanto se queda tal cual. Pues se quedaría como x cuadrado menos 2x. Si está entre 0 y el 2, hemos visto que la función cambia de signo. Por ello, tenemos que cambiarle el signo a los coeficientes. Es decir, aquí sería menos x cuadrado y aquí sería más 2x. ¿Veis? Aquí hay un 1, le cambio el signo y aquí menos más, ¿vale? Porque no ha salido que la función cambia de signo. Y si la x es mayor o igual que 2, la función se queda igual, es positiva. Por lo tanto sería x cuadrado menos 2x. Tener en cuenta que el valor absoluto lo que hace es que para todos los valores de x que le demos a dicha función siempre sean positivos, ¿vale? Entonces, si entre 0 y 2 le damos valores a esta función, siempre nos tienen que salir valores positivos. Por eso es cambiarle el signo, ¿vale? Para que al hacerle el valor absoluto a dicha función cuadrática y darle valores a x, siempre nos salgan valores positivos, ¿vale? Con esto conseguimos obtener la función definida a trozos de dicha función de valor absoluto. Entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es intentar representar dicha función. Vamos a llamar en el primer intervalo, que x sea menor o igual que 0, vamos a llamar a esa función g1 de x, ¿vale? Que es x cuadrado menos 2x, ¿vale? Es decir, esta es la primera función que tendríamos que representar para valores menores que 0, ¿vale? O valores mayores o igual que 2. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice de dicha función. Como antes, el vértice tiene dos coordenadas, v sub x y v sub y. V sub x es menos b partido 2a. Entonces, aquí, si sacamos las letras, el a es 1, el b es menos 2 y la c es 0. Por lo tanto, v sub x sería menos b, pues sería menos 2. Tened en cuenta estos signos, partido 2 por 1. Esto sería 2 entre 2, que es 1. Ya tengo la coordenada x. Vamos con la coordenada y. Sería evaluar mi función g1 en x igual a 1 y sale 1 al cuadrado menos 2 por 1, que es 1 menos 2, que es menos 1. Por lo tanto, el vértice sería el punto 1 menos 1. ¿Vale? Vamos a ver los puntos de corte. Corte con el eje X. Recordar, con el eje X es cuando la y vale 0. Si la y vale 0, pues tenemos que imponer la condición de que x cuadrado menos 2x sea 0. Sacamos factor común, x menos 2 igual a 0, y de aquí
podemos deducir o que la x es 0 o que la x es 2, ¿vale? Porque x menos 2 es igual a 0 y saco que la x es igual a 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x será el primer punto de corte será el 0, 0, ¿vale? Y el segundo punto de corte será el 2, 0, ¿vale? Y además no tiene punto de corte con el eje y, ¿vale? Porque si la x es 0, la y es 0. Y tendríamos el punto de corte, si queréis ponerle con el eje y, sería también el 0, 0. Si representásemos esta función al completo, es decir, sin tener en cuenta estos intervalos, obtendríamos la siguiente gráfica. Como podéis ver en la siguiente gráfica, esta curva que viene por aquí, ¿vale? Aquí tiene el vértice el 1 menos 1, ¿vale? 1 menos 1. Esta he representado aquí g sub 1, ¿vale? Para que la veáis. Como veis, esta función g sub 1 solo podríamos pintarla en esta zona y en esta zona, es decir, de aquí para allá y de aquí para allá. Por lo tanto, la gráfica que tendría por ahora sería esta, ¿vale? Y tendría también esta rama. Ahora me faltaría averiguar lo que hace dicha función entre 0 y 2. Como hemos dicho anteriormente, esto no puede venir hacia abajo, ¿vale? Porque siempre tiene que tomar valores positivos, ¿vale? Hemos dicho anteriormente que g de x siempre va a ser positiva o igual que 0, ¿vale? Por ser una función en valor absoluto, ¿vale? Y siempre va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿cómo podríamos dibujar esto? Pues esto podríamos dibujarlo básicamente, cogemos esta parábola que se nos ha quedado por abajo y como tiene que ser simétrica, la volcamos en la parte positiva del eje y la pondríamos aquí, ¿vale? Tal que este vértice, en vez de ser el 1 menos 1, que no ha salido aquí, en vez de ser el 1 menos 1, va a ser el 1, 1. Y ya tendremos siempre valores positivos de y, ¿vale? La y nunca puede ser negativa, por esto esta zona será la zona prohibida, ¿vale? Siempre valores positivos. Por lo tanto, la gráfica de g de x, esta que ya tenemos, será esta parábola que baja, esta parábola que se invierte y esta parábola que sube. Y con eso hubiéramos representado g de x. Solapando ambas funciones tenemos la siguiente gráfica. Aquí ya podéis observar que he representado tanto la gráfica f de x, ¿vale? Que es la curva verde, y la gráfica g de x en valor absoluto, ¿vale? Ahora nos pregunta que calculemos los puntos de corte de dicha gráfica. Para ello, lo único que tenemos que hacer es igualar f de x a g de x, ¿vale? F de x es 6x menos x cuadrado. Para g de x vamos a coger la función que hay dentro del valor absoluto, es decir, x cuadrado menos 2x, ¿vale? Porque la x no nos afecta en ningún momento al valor absoluto. A los valores de x le podemos dar cualquiera de los valores, ¿vale? Por lo tanto, agrupando términos, me llevo todo lo que hay en la parte derecha a la parte izquierda. Por lo tanto, me queda 6x menos x cuadrado menos x cuadrado y esto pasa positivo. Aquí me queda un 0. Menos x cuadrado es menos 2x cuadrado y 6 y 2 es 8x igual a 0. Para resolver esta ecuación de segundo grado sacamos factor común la x y veis podemos sacar un 2 o un menos 2, ¿vale? Entonces aquí me quedaría una x, aquí me quedaría si de 8, es decir, 8x lo divido entre menos 2x, como veis, x entre x es 1 y 8 entre menos 2 es menos 4. Me quedaría aquí un menos 4, igual a 0. Por lo tanto, de aquí se deduce que o menos 2x
es igual a 0, lo que implica que la x tiene que ser 0, o que lo que hay dentro del paréntesis, es decir, x menos 4, sea 0, lo que quiere decir que la x tiene que valer 4. Una vez que tenemos los valores de x, deberemos de averiguar los valores de y. Para ello nos venimos a la función f o a la función g, a la que nosotros queramos, y la evaluamos. Es decir, para obtener y, evaluamos f, por ejemplo, en x igual a 0. Si la evaluamos en x igual a 0 la función f, esto nos saldrá un 0. ¿Vale? Es decir, el primer punto de corte de las dos gráficas será el 0, 0. Vamos con el segundo. Ahora, para calcular el segundo valor de y, evaluamos f o g, el que nosotros queramos, porque las funciones se cortan y es el mismo punto de corte. Pues f en x igual a 4, ¿vale? Que es el segundo valor que hemos obtenido. Pues metemos en la función f, metemos el valor de x igual a 4, ¿vale? Pues sería 6 por 4 menos 4 al cuadrado. 6 por 4 es 24, que menos 16 es 8. Por lo tanto, el punto de corte segundo, el B, será 4, 8. Como veis en la gráfica que he puesto aquí a la vuestra derecha, el punto A es el 0, 0. En este punto, las dos gráficas se cortan. Y el segundo punto de corte es el B, el 4, 8. Por lo tanto, el apartado B, que lo vamos a hacer a continuación, nos pide el área encerrada bajo la curva. Por lo tanto, tendremos una primera área, es decir, esta primera área, 1, y después una área a sub 2, ¿vale? Porque aquí hay un punto donde haremos esta curva menos esta y luego esta menos esta, ¿vale? Pues vamos ahora con el apartado B. El apartado B nos dice que calculemos el área del recinto limitada por la función f y g. Como veis, de 0 a 2, la función g de x, recordad que de 0 a 2 valía menos x cuadrado más 2x, nuestra función definida a trozos. Y luego de 2 para la derecha valía x cuadrado menos 2x. Por lo tanto, aquí tengo una área que calcular y aquí tengo otra área que calcular, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues de la siguiente forma. El área va a ser igual a A sub 1 más A sub 2. Tenemos que ver ahora cómo es el área A sub 1 y el área A sub 2. Vamos a empezar por el área A sub 1. El A sub 1 está delimitada en el eje X desde 0 hasta 2. Por lo tanto, será la integral de 0 a 2. ¿Qué gráfica hay por encima? Pues como veis, aquí está la función verde. La verde es f de x, ¿vale? Por lo tanto, aquí será f de x menos g de x. Pero tenemos que coger la función g de x definida entre 0 y 2. Entre 0 y 2 es esta función, ¿vale? Por lo tanto, será f de x, que era menos x cuadrado más 6x, y le restamos la función g de x desde 0 hasta 2, que es menos x cuadrado más 2x. Y todo diferencial de x. Esa sería el área A sub 1. Vamos con el área A sub 2. El A sub 2, como veis, será desde 2 hasta este punto, ¿vale? Que como veis es el 4. Por lo tanto, la integral será entre 2 y 4 de la función f de x. F de x es menos x cuadrado más 6x, ¿vale? Y le tengo que restar la función g de x, pero en este caso, como veis, la función g de x para valores mayores que 0 en la x es esta, ¿vale? Tened mucho cuidado. Por tanto, será x cuadrado menos 2x y todo diferencial de x, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una reagrupación de términos. En la primera integral, desde 0 hasta 2, sería aquí menos x cuadrado más 6x, ¿vale? Menos x cuadrado más 6x. Menos por menos es más x cuadrado, y menos por más menos, pues menos 2x. Todo diferencial de x, ¿vale? He quitado paréntesis.
Vamos con la segunda integral. Pues la integral de 2 hasta 4 de menos x cuadrado más 6x, aquí es menos x cuadrado, y menos por menos es más, pues más 2x. Y todo diferencial de x, ¿vale? Seguimos reagrupando términos y sumando todo lo que podamos sumar. Vamos a seguir por aquí por la derecha, ¿vale? Vengo aquí a la derecha. Y vamos a simplificar términos. Aquí la primera integral de 0 hasta 2. Este y este se me van. 6x menos 2x es 4x, diferencial de x. Para la segunda integral, que va desde 2 hasta 4, tengo menos x cuadrado, menos x cuadrado. Esto es menos 2x cuadrado. Y 6x más 2x, que es 8x. Todo diferencial de x. ¿Vale? Vamos a hacer esta integral. 4x, diferencial de x, la integral, recordad, es 4x cuadrado, se le suma 1 al exponente y dividimos entre el exponente. Y esto tenemos que evaluarlo entre 0 y 2. Para la segunda integral tenemos menos 2x cuadrado, ¿vale? Pues sería menos 2x al cubo partido por 3, más 8x cuadrado, sumamos 1 en el exponente y dividimos entre el exponente. Y esto entre 2 y 4. Vale. Vamos a evaluar a donde ponga x, ponemos un 2. Esto sería 4 por 2 al cuadrado entre 2. Menos esto evaluado en 0, que es 0. Se quedaría igual. Más, vamos a evaluar eso. Esto sería menos 2 por 4 al cubo partido por 3. Más 8 entre 2 es 4. Pues 4 por 4 al cuadrado. Menos, evaluamos ahora en 2. Pues sería menos 2 por 2 al cubo partido por 3. Más 8 por 2 al cuadrado entre 2. Sería 8 más 2, menos 2 por 4 al cubo entre 3 es menos 128 partido por 3. Más 4 por 4 al cuadrado, que es 16, 4 por 16, 64, menos 2 por 8, 16, no siendo negativo, partido por 3, y aquí sale un más 16. Haciendo todos estos cálculos y reagrupando términos, obtenemos el resultado del área bajo la curva, que es 56 partido por 3 unidades al cuadrado, porque estamos hablando de áreas. Y con esto daríamos por finalizado el ejercicio 2 de este año, de 2018, de junio, para el lavado de la opción A para la Junta de Andalucía. Espero que este vídeo sea de utilidad para vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.